Es una jornada muy importante porque va a haber discusión en la Cámara hasta final del despacho. Las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados debaten el proyecto de reglas de uso de la fuerza, las polémicas RUF. Además, hoy la mesa de la Cámara se reunió con la ministra Carolina Toá, también con el ministro Elizalde, para lograr un nuevo fast track legislativo en materia de seguridad. Queremos hablar de este y otros temas. Estamos con el vicepresidente de la Cámara, diputado Eric Aedo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por la posibilidad de conversar de estos temas. Ya, partamos primero por lo que fue la reunión de la mañana, este nuevo fast track en materia de seguridad. ¿Cuáles son los ejes, qué es lo que se espera y los plazos que se han puesto? A ver, muy en concreto, uno de los temas que queremos enfrentar es que hay 7 proyectos del fast track original que aún no están totalmente tramitados. Entre ellos están las RUF, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad y también, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inteligencia y el Sistema de Inteligencia Económica, que son dos cosas distintas. Eso es parte de los 7 proyectos originales que esperamos al mes de septiembre tener todos resuelto, y eso obviamente que lo vamos a conversar también con los comités de la Cámara de Diputados. Pero junto con esos 7 proyectos hay otros 14 proyectos que presentó el Senado. Están, por ejemplo, los temas de resguardo en las fronteras, la especialización en carabineros, mejorar también la carrera funcionaria en carabineros, entre otros proyectos. Esos son 14 proyectos adicionales que también tenemos que ponernos de acuerdo con el Senado y la Cámara de Diputados. Y además vamos a agregar, esto también lo quiero decir, algunos proyectos que también son de interés de los parlamentarios. Y para eso definimos que el próximo viernes 10 de mayo nos vamos a reunir la mesa del Senado, la mesa de la Cámara de Diputados, con el gobierno para que la totalidad de estos proyectos generemos un calendario para darles viabilidad. Ahora, diputado, de todos los proyectos que usted resalta, también está la nueva ley terrorista que se está discutiendo en el Senado, por supuesto la RUF, que ya vamos a hablar de eso, que se está discutiendo hasta total despacho hoy día en las comisiones unificadas y pasa mañana a sala. Así es. Así que le va a tocar ahí estar presente. Parece ser que el desafío más grande que tiene nuestro país es actualizar nuestro sistema de inteligencia, dadas las condiciones de criminalidad que hay hoy día vigentes. En las zonas norte, por supuesto, con todo lo que ocurre con las fronteras, en la zona central, región metropolitana, con la arremetida del crimen organizado y lo que acabamos de ver en la región de la Araucanía, más bien en la zona de Arauco, en el Biobío, donde daba la impresión de que se había logrado controlar fenómenos terroristas o de violencia rural. ¿Es ese el principal desafío, tener un sistema de inteligencia que realmente funcione? Es ese el principal desafío. Pero permíteme decir algo, Iván. A mí no me gusta hablar de violencia rural. Yo creo que esto hay que llamarle terrorismo, narcoterrorismo o crimen organizado. Porque cuando uno habla de violencia rural, le bajas el nivel a esto. Violencia rural es mover un cerco, robar animales, una riña. Y yo creo que cuando uno trata con esas palabras estos fenómenos, se comienza a equivocar. Dicho eso, claramente necesitamos un sistema de inteligencia nuevo. Esto ha sido un tema difícil de abordar, porque para un sector del país, un sector político, hablar de inteligencia es recordar la DINA, la CNI, pero en un mundo moderno y en el Chile contemporáneo, un sistema de inteligencia es como el Estado tiene herramientas, no solo desde las Fuerzas Armadas o de Seguridad, sino que también desde equipos profesionales especializados para enfrentar estas realidades. Y también hablar de inteligencia económica, y aquí quiero hacer un punto muy claro, porque, por ejemplo, hoy día el crimen organizado, por ejemplo, en el tema de robo de madera, hasta el primer trimestre del año 2022, movilizó a través del robo de madera 100 millones de dólares. Bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué cuenta? ¿Cómo se mete al mercado? Y ahí necesitamos, por ejemplo, en el marco de inteligencia económica, tener equipos especializados en los temas de finanzas, pero también levantar el secreto bancario. Yo quiero hacer hincapié en ese punto. Levantar el secreto bancario tiene que ver también con enfrentar el crimen organizado, que hoy día mueve su dinero, lo blanquea a través de distintos negocios. Sobre la mesa, diputado, en materia de lo que tiene que ver con el robo de madera, que es un negocio ilícito, del cual en este canal en particular hemos hablado bastante. En principio nosotros hace ya casi 7 años hicimos un reportaje a propósito de aquello, donde la misma Corma reconocía que menos del 1,5% de las causas que se han presentado terminan con algún tipo de formalizaciones y que tampoco la industria de la madera de nuestro país está en condiciones de saber si la madera que transita por las calles o incluso la que se comercializa en nuestro país tiene un origen lícito o un origen ilícito. ¿Cuánto falta también de que los privados se pongan un poco las pilas en este sentido? Porque efectivamente tiene que haber una investigación, tiene que haber impuestos internos, tiene que saber naturalmente cuando se inicia una actividad, si una factura es falsa, si hay una guía de despacho que sea adulterada, si un fondo está tomado no puede estar produciendo pino de eucalipto como por arte de magia. Son ciclos que se demoran 12 y 18 años respectivamente y de pronto hay fondos tomados que sacan madera y circulan por las carreteras de nuestro país y cuando son fiscalizados por un carabinero, el carabinero ve una guía de despacho, ve un camión cargado y no sabe si eso es lícito o ilícito.
¿Falta que también los privados colaboren más activamente en esto? Sí, déjame agregar un par de elementos a lo que tú acabas de decir, Iván, que has hecho una descripción estupenda de ese fenómeno. Decir que hasta el año 2022 se robaban en la región del Biobío 5.000 hectáreas de bosque. Eso equivale a robarse 72 parques O'Higgins. Sí. Esa era la magnitud. Sí. Eso eran los 100 millones de dólares. Dice 2,5 camiones al día. 2,5 millones de metros cúbicos de madera, 150 camiones diarios. Ahora, ahí para enfrentar eso... Disculpe, yo no sé si la gente puede mencionar, es el equivalente a 150 camiones cada día cargados pasando de madera que se roban y que eso es el tráfico de madera. Eso es el tráfico de madera y por eso doy otro ejemplo para quienes son de la región metropolitana, para hacerse una idea, equivale a robarse al año 72 parques O'Higgins completos de bosques. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, la enorme cantidad de dinero y con ese dinero compran las armas y financian la violencia. Pero paso a lo siguiente, a lo que tú me preguntabas. Se requiere un rol más activo del mundo privado. Lo ha tenido. La CORME y las forestales han avanzado en esto en sus programas de trazabilidad del origen de la madera. Porque obviamente 5.000 hectáreas de bosque no terminan hechos todo leña. Digamos las cosas con claridad. Entonces, un programa de, ¿no es cierto?, seguimiento del origen, la trazabilidad de dónde sale esa madera. También conectar a las empresas forestales con CONAF, con el Servicio de Impuestos Internos y con Carabineros a través de aplicaciones que hoy día ya existen para saber, por ejemplo, georreferenciar cuando tú tienes una guía de despacho de dónde salió esa madera. Porque esos son los planes de manejo, por ejemplo, que tiene CONAF. Si tú tienes un plan de manejo que existe hace 2 años o 3 años, no puedes estar del mismo lugar sacando una y otra vez madera. Eso que parece tan de sentido común, bueno, no se hace hoy día. Eso es lo que hay que avanzar. Y lo otro, que también lo dijimos en la Comisión de Investigadores de Robo de Madera, los camiones en general con madera robada vienen desde el sur hacia el norte, claro. ¿Okay? En la región del Biobío. Por tanto, cuando el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza, no se puede poner en la acera que va del norte al sur, porque no va a encontrar nunca ningún camión. Y esto que parece como tan absurdo, bueno, es lo que pasa. Por eso la cantidad de madera que sale. Y esa madera que se asocia también a los temas de narcotráfico... ¿Dónde termina esa madera, perdón? Porque, disculpe, nosotros vemos decomisos de drogas, decomisos de armas, decomisos de ropa adulterada, decomisos de zapatillas falsas, decomisos de lo que usted quiera. No se ven decomisos de grandes cargamentos de madera que hayan sido sorprendidos para ser enviados fuera de Chile o que se estén comercializando de manera irregular dentro del propio mercado. ¿Dónde termina la madera robada? Estamos hablando de 100 millones de dólares al año. ¿Dónde está esa madera? ¿Dónde termina? Alguna de esa madera, una parte de esa madera salía por los puertos de la región. Eso lo dice la Comisión Investigadora de Robo de Madera que me tocó dirigir y lo dejó establecido. Y por tanto un control de aduanas en los puertos de la región del Biobío es absolutamente necesario. ¿Que no hay? Que no hay. O sea, está toda la discusión pública de que teníamos un escáner, por ejemplo, para todo y estaba en San Antonio. El resto recién lo están adquiriendo. Eso es un elemento. El segundo elemento, en muchos aserraderos, no solo ubicados en la región del Biobío. Hay algunos que se desbarataron en Cabrero, pero queda otro pendiente. Aprovecho para pasarle el dato a Carabineros y Impuestos Internos. ¿Este fenómeno que usted describe es el que explica buena parte de la actuación de grupos que están cometiendo actos de carácter terrorista en Biobío y en la Araucanía? Porque es un mercado ilícito muy grande. Así es, porque ese dinero financia esa actividad ilegal. Porque esa actividad ilegal, Iván, necesita además ser protegida. Esos camiones van con una caravana que los protege, caravana de personas armadas. Eso es lo que sucede en Arauco, eso es lo que sucede en la Araucanía. Y estos camiones se trasladan hasta aserraderos, por ejemplo, clandestinos en la región del Maule. Eso también hay que mirarlo. Este es un fenómeno que está en la región del Biobío y en la Araucanía, pero abarca mucho más espacio geográfico, insisto, con aserraderos, por ejemplo, y eso también lo establecimos en la comisión investigadora, que operan en la región del Maule. Entonces este es un negocio mucho más macro, mucho más amplio que hay que enfrentar. Hablemos un poquito del sistema de inteligencia que estaba usted describiendo al comienzo. Cuando uno piensa en un sistema de inteligencia y lo compara con lo que tenemos hoy día, que es una Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, que es un grupo de profesionales de distintas áreas que analizan fuentes abiertas y algunas cerradas, pero básicamente lo que se publica en redes sociales, lo que se publica en Internet, lo que circula a través de medios abiertos. Y esto en coordinación con las Fuerzas Armadas, las 3 ramas, Carabineros e Investigaciones. Se le hacen reportes al Ejecutivo, a Interior, a la Presidencia, a la Subsecretaría de Interior y a autoridades cuando corresponda. Yo no sé si hoy día, cómo está funcionando el sistema, y usted como parlamentario, como vicepresidente de la Cámara, puede tener acceso a aquello. ¿Se consulta, por ejemplo, con fuentes cerradas? ¿Se tiene contactos informantes en el mundo delictual con el cual hay que tener, lamentablemente, lazos para obtener información que no está disponible en las fuentes abiertas? Si usted busca en Internet no va a encontrar normalmente algo muy útil.
Mira, yo creo que algo de eso debe haber en la ANI. ¿Debe haber o hay? Yo no tengo la certeza que lo haya. Yo tengo más certeza que los equipos de la Brigada de Inteligencia Policial, la BIP, de investigaciones, tienen mucho más eso. Pero creo que esto necesita de un sistema más amplio. Es decir, hoy día, por ejemplo, hay distintas tecnologías que te pueden ayudar en esto. Invasiva. Invasiva, pero también, por ejemplo, tenemos un sistema satelital, que yo lo quiero traer a colación acá, que durante el gobierno del expresidente Piñera se contrató a Israel. Claro, estamos en una situación media tensa el gobierno hoy día con Israel, pero ellos tienen un sistema satelital de vigilancia y a ese sistema Chile y su seguridad tiene que acceder. Y me parece que eso hay que relevarlo. ¿Está operativo hoy día? Hoy día está operativo, pero no sé cuáles son los resultados que eso entrega. Nosotros tenemos la Fuerza Aérea y también la Armada, aviones no tripulados, drones. Yo diría que hay que poner toda esa tecnología al servicio de enfrentar este crimen organizado. Yo francamente te lo digo, siento que no hay una decisión política clara de Estado de salir a enfrentar este crimen organizado. Están todos los datos a la vista. Yo estoy dando algunos datos bien concretos acá. Vayan a ver algunos aserraderos clandestinos que están funcionando en la zona de Cabrero, por ejemplo, vayan a verlo. Pero todos los camiones que, por ejemplo, vienen desde el sur hacia el norte y los controles se hacen del norte al sur, o, por ejemplo, que los controles militares... Eso parece muy absurdo, pues. Pero es que es absurdo, es lo que sucede hoy día, por eso lo estoy comentando. Pero es que eso es como mirar de adrede para el lado, pues, perdón. O sea, si evidentemente en la zona norte del país no hay plantaciones ni de pino ni de eucalipto, las forestales no están en Coquimbo. Pero las forestales no están ni en Valparaíso ni en la zona de O'Higgins. Las forestales están en el Biobío y en la Araucanía. Iván, por eso te lo la madera no va a venir de acá para allá, sino que de allá para acá. Entonces ponerse a fiscalizar en la ruta que va hacia el sur, cuando tiene que ser la ruta que viene del sur hacia el centro. Por eso, Iván, te estoy diciendo esto con mucha responsabilidad. Pero eso lo hace impuesto interno. Tema. ¿Eso lo hace impuesto interno cuando fiscaliza? Bueno, impuesto interno hace esas fiscalizaciones, ¿no es cierto?, en la acera equivocada, o que, por ejemplo, los controles militares no funcionan durante la noche. Entonces, adivina a qué hora pasan los camiones con madera robada. Perdón, ahí está apareciendo... Yo lo dije, Sí, pero mire, es que en pantalla aparece, diputado, lo que usted acaba de decir, que no hay decisión política para enfrentar el crimen organizado. Sí, yo siento que ¿Quién no hay carece de esa decisión política? Porque la decisión política tiene que ser del gobierno. O sea, yo creo que el Poder Ejecutivo, y se lo comentaba hoy día en la mañana la ministra Toá, tiene que ser mucho más clara y decir voy a salir a enfrentar esto de manera decidida. ¿No se está haciendo? Yo siento que no se está haciendo, porque si se estuviese haciendo, no hubiésemos tenido el asesinato de 3 carabineros, que hoy día casi es público, lo ha dicho la propia Fiscalía, de que se trató de un ajusticiamiento, balazo en la cara, en la cabeza y en la zona pectoral, en los tórax, y luego de eso quemarlos. Y trasladar los 5 kilómetros. Y trasladar los 5 kilómetros. Diputado, entonces, si tú me dices, si se estuviese haciendo este trabajo y hubiese decisión clara, no estaría pasando esto. Diputado, con las herramientas que usted describe que hay hoy día, por ejemplo, imágenes satelitales, uno podría claramente ir al momento en que ocurren estos hechos para ver, por ejemplo, hacia dónde se desplazan o de dónde venían las personas, porque ya hoy día el fiscal Garrido decía que estamos hablando al menos de un número más o menos importante de personas. Hoy día el gobernador de Biobío que conversaba con nosotros en la Universo nos decía que por lo menos 6. Entonces uno podría, con estas imágenes satelitales, saber hacia dónde se dirigieron las personas, estos delincuentes, estos asesinos, después de cometer este crimen, y saber si están todavía dentro del territorio nacional. Porque ni siquiera tenemos esa información. ¿Se puede acceder a esa información con las herramientas que hoy día hay? O sea, se puede acceder, por eso estoy diciendo. El sistema satelital de vigilancia chileno depende de un contrato que tenemos con el gobierno de Israel. ¿Y usted está seguro que eso está operativo y está funcionando? Está funcionando. O sea, esa información podría estar disponible. O sea, puede estar disponible y por tanto hay que pedirla. Ahora, cuando la pidan, también ojalá que todos los ciudadanos tengamos acceso a esa información, a esas imágenes, porque creo, y a eso me refiero, Iván, que creo que tiene que haber una decisión política clara de enfrentar al crimen organizado. Yo siento que nos estamos haciendo los lesos, que estamos mirando para el lado. Me voy a salir un poquito del robo de madera, solo te voy a contar lo que pasa en la ciudad. ¿Hay algún complejo ideológico con eso? Porque usted dice falta de decisión política, no se está haciendo el combate frontal. ¿Por qué? Porque hay alguna, no sé, restricción de carácter ideológico, porque hay una complicación con utilizar las Fuerzas Armadas, con disponer de más efectivos. ¿Por qué? Yo creo, y lo voy a decir en positivo, yo he visto al presidente Gabriel Boric de menos a más en este tema. Lo vi con una mirada ideológica, y por eso fue la visita a Temucuicui, originaria de este gobierno, a tener que asumir que hoy día existe el crimen organizado, que se ejecuta terrorismo, que hay tráfico de droga y que se utilizan ciertas causas de pueblos originarios simplemente para encubrir un negocio ilícito, ilegal, de gran magnitud,
que con ese negocio se financia buena parte de la violencia y de las armas que ahí se están utilizando. Entonces yo creo que el gobierno hoy día, y el presidente principalmente, tiene una mirada distinta. Ahora, esa mirada distinta del presidente se tiene que reflejar en su mundo político al interior del Parlamento. ¿Y esa mirada distinta del presidente que usted dice que ha ido de menos a más, está en el Frente Amplio, está en sectores del Partido Comunista, está en todo el gabinete o falta todavía allí avanzar como usted sostiene que ha avanzado el presidente en lo particular? Yo creo que ha habido un avance y yo en esto quiero, por ejemplo, ver lo que está haciendo hoy día la presidenta de la Cámara de Diputados, que es Carol Cariola, militante del PC, pero que en esto ha tenido una actitud de Estado y de institucionalidad notable. Ella no dudó cuando lo conversamos el día sábado de llamar a las comisiones, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados para enfrentar las reglas de uso de la fuerza, el sistema de inteligencia, el Ministerio de Seguridad, y hoy día nos hemos sentado con la ministra del Interior y la semana pasada lo hicimos con el propio presidente del Senado para enfrentar esta agenda de seguridad. O sea, yo veo que en el mundo político hay un avance en estos temas, pero ese avance tiene que ser mucho más contundente y a mí me encantaría que si todos estamos convencidos de esto, desde la derecha hasta la izquierda, por ejemplo, antes que finalice este año, muchos de estos más de 20 proyectos que están de seguridad los podamos tramitar. Diputado, usted fue autoridad regional en el Biobío, usted conoce la zona. Evidentemente cuando uno ve y se ha hecho incluso la reconstitución de escena de cómo fueron asesinados los carabineros, uno entiende que aquí hay que llegar al por qué se actúa para saber quién lo hizo. Obviamente aquí la intención no era robar el vehículo. No. Evidentemente aquí hay una cuestión que es distinta, que es decirle al Estado de Chile, yo tengo el control territorial de esta zona, porque los carabineros fueron prácticamente ejecutados, por lo que se sabe, puestos sobre una camioneta, quemados sus cuerpos en una pila, y que son métodos más bien narcos. Son métodos distintos del tipo de violencia que se había visto en la región. ¿Esa zona, diría usted, que hay hoy día Estado de Derecho funcionando o hay zonas en las cuales, francamente, son los grupos narcos o estas bandas de crimen organizado las que están controlando el territorio? Yo creo que hay una zona de la región del Biobío y en la Araucanía en que el Estado de Derecho no funciona. Así lo digo muy responsablemente. ¿No funciona el Estado de Derecho en esa zona? No funciona el Estado de Derecho. Y el mensaje que entregaron, creo yo, y tú lo describes muy bien, con la forma en que se asesinó a estos 3 carabineros, con la alevosía que se actuó después de quemarlo, es entregar además un mensaje de decir, aquí ni siquiera el Estado ni las fuerzas policiales pueden estar. Si a ellos les pasa esto, ¿qué le pasa al resto de los ciudadanos? Creo que ese mensaje es el que hay que salir a confrontar con toda la fuerza de la ley. Y la fuerza de la ley, permíteme decirlo, Iván, no es solo aplicar la ley y la justicia. También el Estado tiene el legítimo derecho a usar la fuerza. Y por eso estamos legislando respecto de las reglas de uso de la fuerza, porque a esos grupos tú no los convences en una mesa de diálogo y de trabajo. Tienes que confrontarlo con la fuerza de las armas. Diputado, muy breve. En la Cámara, en las comisiones hoy día fusionadas, se va a tramitar hasta total despacho la RUF, la polémica RUF. El gobierno ya ha dicho que va a tratar de reponer una de las medidas que había sido dejada de lado y que tiene que ver con el uso equitativo de la fuerza. Hay sectores que señalan que las Fuerzas Armadas y de Orden no tienen que estar en igualdad de condiciones, sino que están en una condición de supremacía. ¿Cuál es su posición como vicepresidente de la Cámara y como diputado en lo particular? Mi posición es que tiene que estar en una situación de supremacía. No igualdad. No de igualdad. ¿Cómo va a estar con igualdad con alguien que te está disparando? O sea, ¿se equivoca el gobierno si insiste con eso? Yo creo que el gobierno se equivoca, esa es mi opinión ya personal, no la digo ahí como vicepresidente de la Cámara, y lo que va a pasar en la Cámara de Diputados es que cada diputado y cada diputada entonces va a votar en conciencia respecto de esa norma. Ahora, aprobado esta ley probablemente mañana, pasa un segundo trámite constitucional que es en el Senado y por tanto aún quedan espacios para la discusión y para futuras indicaciones. Diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara, le damos las gracias por estar junto a nosotros, que tenga una buena jornada y que nos quedamos atentos, por supuesto, a lo que está pasando en la Cámara hoy día con la RUF y lo que va a pasar mañana, por supuesto, donde probablemente sea despachado. Muchas gracias. Que esté muy bien.